vez nos hemos puesto a pensar cuál es exactamente el trabajo de un obispo católico? O sea, más allá de las ceremonias y de la ropa tan particular, ¿cuáles son sus responsabilidades de verdad? Pues resulta que existe un documento clave del Concilio Vaticano II que es como su manual de puesto en el mundo moderno. Y justo eso vamos a explorar hoy. Y todo, absolutamente todo, empieza con este propósito. Esto lo tomaron directo del inicio del documento y es la meta final que mueve todo el liderazgo en la Iglesia: la construcción, el fortalecimiento de la comunidad de fieles. Así que esta es la pregunta central. Y la respuesta, como decíamos, está en un decreto que se llama Christus Dominus. Este documento es, en esencia, el manual de operaciones, la descripción de puesto para cualquier obispo en la actualidad. Muy bien, pues empecemos por el principio. Hay que poner este documento en su contexto histórico para entender por qué era pero tan necesario en su momento. Y aquí lo tenemos. El nombre es Christus Dominus, que en latín significa Cristo el Señor. Pero pensemos un poco en la fecha, 1965. El mundo estaba en plena ebullición, cambiando rapidísimo. La Iglesia sabía que tenía que poner al día el rol de sus líderes para estos nuevos tiempos. Así que el objetivo principal del documento era ese: definir con toda claridad en qué consistía su ministerio pastoral. Pero ojo, este documento no es solo un manual administrativo, Va mucho más allá. Establece una base teológica súper potente. Los obispos no son simples gerentes, son considerados los sucesores directos de los apóstoles. Y esto les da una triple misión que es fundamental: ser maestros de la fe, santificar a la comunidad y, claro, guiarla como buenos pastores. Ahora, es importante entender que un obispo no es una isla, no trabaja solo. Su papel se entiende dentro de una estructura mucho más grande, una global, donde todos forman parte de un mismo cuerpo que opera en conjunto. Y aquí entra un concepto clave: el colegio episcopal. A ver, imaginemos a todos los obispos del mundo como un solo gran equipo, un colegio, con el Papa como su líder o capitán. Juntos, como equipo, comparten la responsabilidad sobre toda la Iglesia. Y esta gráfica nos lo deja clarísimo, ¿no? Vemos la estructura de esa autoridad. Arriba de todo, el Papa. Inmediatamente después, el Colegio de Obispos, que ejerce su poder siempre en unión con él. Y la forma más importante, más solemne en que este colegio actúa es cuando se reúnen en un concilio ecuménico. Bueno, y en la práctica, ¿qué significa esta responsabilidad global? Pues significa que la chamba de un obispo va mucho más allá de su propia ciudad o región. Les preocupan las misiones en otros países, la falta de sacerdotes en otras zonas y hasta la seguridad y el bienestar de otros obispos que sufren persecución. Ok, ya vimos el panorama global. Ahora vamos a bajar un nivel, a lo local. ¿Cómo se ve el trabajo del obispo en su propio terreno, en el día a día? La unidad de trabajo a nivel local es la diócesis. Y el documento la define de una forma muy bonita, ¿no? Como una porción del pueblo de Dios. La imagen es súper clara y directa. El obispo es el pastor, y la gente de esa diócesis específica es su rebaño. Y aquí está el punto crucial. Dentro de los límites de esa diócesis, la autoridad del obispo es directa. No es un jefe lejano en una oficina regional, es el pastor principal, el responsable inmediato del cuidado espiritual de ese rebaño en particular. Claro, hay diócesis enormes que necesitan más de un pastor, y para eso el documento explica que hay dos tipos de obispos asistentes. Por un lado está el coayudor, que básicamente es el siguiente en la línea para tomar el mando, y por otro, el auxiliar, que ayuda en todo pero sin ese derecho a sucederlo. Ya vemos la estructura, el organigrama, por así decirlo. Pero, ¿qué hace un obispo en su día a día? Esto nos lleva al corazón de su manual de funciones, sus 3 deberes sagrados. Y aquí los tenemos, los 3 pilares del ministerio de un obispo, conocidos por sus nombres en latín: munus docendi, santificandi y regendi. Dicho en buen español, el deber de enseñar, el de santificar y el de gobernar. Vamos a desglosar cada uno. Primero, enseñar. El obispo es el maestro de la fe número 1 en su diócesis. Y esto es mucho más que solo repetir oraciones. Significa anunciar el evangelio de forma que conecte con la gente de hoy, aplicando la doctrina a temas súper reales como la vida familiar, los problemas sociales o la justicia. El segundo deber, santificar. Esto se enfoca totalmente en la vida espiritual de la diócesis. El obispo es el que supervisa toda la vida litúrgica, se asegura de que los sacramentos se celebren bien y, quizá lo más importante, debe ser un ejemplo de santidad para todos los demás. Y tercero, gobernar. Y aquí volvemos a la metáfora del pastor, que es central. Porque gobernar no es solo administrar una oficina.
Es conocer a la gente, cuidar de sus sacerdotes, coordinar todo el trabajo de evangelización y sobre todo asegurarse de que nadie en el rebaño se quede atrás o desatendido. Pero por supuesto, el obispo no hace todo esto solo. Sería imposible. Tiene cooperadores clave. Los párrocos, por ejemplo, son sus representantes directos en cada comunidad. Los religiosos y religiosas aportan sus carismas especiales. Y los laicos, la gente de a pie, son fundamentales, pues también están llamados a colaborar en la misión de la Iglesia. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a ver cómo esta estructura se adapta y se mantiene vigente. Porque el documento también pensó en la necesidad de colaborar a una escala todavía mayor. Y una herramienta clave para esto es la conferencia episcopal. Aquí, los obispos de todo un país o una región se juntan para enfrentar los retos que tienen en común. Esto les permite coordinar sus trabajos y, muy importante, hablar con una sola voz sobre temas sociales o culturales que afectan a todos. Y creo que esta es la idea para llevarse a casa. El obispo es como una bisagra, un conector. Es la figura que une la gran estructura de la Iglesia Universal, con toda su historia y doctrina, con la realidad del día a día de la fe en una pequeña parroquia, en cualquier rincón del mundo. Y así nos quedamos con esta pregunta para reflexionar. Christus Dominus dio un manual de funciones súper detallado, pero, seamos honestos, el mundo de 1965 no es el de hoy. Pensar en cómo este modelo de liderazgo sigue funcionando o cómo se ha adaptado para una fe de más de 1.000 millones de personas, la verdad es que nos deja mucho en qué pensar sobre la resiliencia de las instituciones.